¿Listos para el mensaje, familia? Sí, ¿están listos? Bueno, el mensaje del día de hoy se llama Una vez y para siempre. Así como la canción que cantaron ahorita. Una vez y para siempre. Y fíjate, quiero que leamos el verso en el cual nos estamos basando. ¿Ok? Dice lo siguiente. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Vamos a leerlo una vez más. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Qué bendición el hecho de saber que tenemos un Dios que sigue siendo el mismo. Sigue siendo constante, sigue siendo ese Dios de salvación, ese Dios que nos ama, ese Dios que nos transforma, ese Dios que nos ve y sigue diciendo, este es mi hijo, que sigue justificándonos, que sigue extendiendo gracia a nuestro favor. Pero este verso tiene que ver en tres tiempos. Tiene que ver en el tiempo pasado, tiene que ver en el tiempo presente y tiene que ver en el tiempo futuro. Y si tú y yo nos vamos a ver esto, Dios usa nuestro pasado para darnos un presente seguro y un futuro brillante. Yo no sé cómo sea tu pasado, cómo estés hasta el día de hoy, pero si es algo seguro, es que Dios está con ustedes. Si hay algo que tú tienes que tener la certeza todos los días de tu vida, es que Dios está contigo. Y yo quiero que veamos paso a paso estos tres puntos. ¿Por qué? Porque es necesario recordar para vivir y para soñar. Es necesario que tú y yo recordemos el pasado de la manera correcta para que podamos vivir el presente de una manera agradable y que podamos soñar en el futuro. Y mira, fíjate bien, en estos tres tiempos vamos a encontrar esto. Hay un dicho que dice que aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla. ¿Han escuchado esa frase? Aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla. Y esta frase tiene que ver con el hecho de que desconocemos tantas cosas y por ello las seguimos regando. Mira, yo creo fielmente en la iglesia, la amo con todo mi corazón, he servido a la iglesia durante muchísimos años, pero yo reconozco que se ha equivocado. Yo reconozco que ha habido errores. Yo reconozco que ha habido juicio, ha habido condenación. Yo lo reconozco. Pero también reconozco que en medio de todo eso ha habido salvación, ha habido poderosos milagros de sanidad. He visto familias ser transformadas. He visto situaciones que solamente Dios puede hacer. ¿Por qué? Porque la iglesia es mucho más grande que sus errores. Familia, yo no sé cuál sea lo que hayas pasado, no sé cómo esté tu corazón en este momento, pero tienes que recordar, la iglesia es mucho más grande que cualquier error que haya cometido. ¿Por qué? Porque la cabeza de la iglesia es Cristo y en Cristo hay esperanza. Y en Cristo hay salvación. Y en Cristo hay sanidad. Tú y yo podemos estar seguros de que tenemos un Dios que no va a cambiar de la noche a la mañana. Es que a veces creemos que tenemos un Dios con sentimientos débiles. Que si un día tú y yo hacemos algo en contra de Él o algo que no le agrada, ese momento se acabó lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios no actúa de esa manera. Porque Dios es un Dios fiel, es un Dios bueno, es un Dios que está atento a sus hijos. Para eso mandó a su Hijo Jesucristo, para morir en la cruz y que tú y yo podamos disfrutar de lo que Él quiere hacer con nosotros. Ahora, fíjate bien, y se dice este verso como si no deberíamos de repetir la historia, pero yo creo algo, hay una historia que tiene que repetirse. Yo creo fielmente que hay historias que tienen que repetirse. Y si nos vamos y nos ponemos románticos, a lo mejor yo le diría, mi amor, yo quisiera volver a repetir la historia contigo y volverte a encontrar y Dios es bueno, ¿no? Y a lo mejor dices, no, yo quisiera tener a mis hijos de nuevo, son mis hijos. Pero hay historias que merecen la pena contarse una vez más. Yo creo que la Biblia necesita ser contada una vez más de la manera correcta. Yo creo que la Biblia necesita contarse de una manera correcta y yo no sé, pero si tú y yo vemos la Biblia como un libro de historia, vamos a darnos cuenta de que Dios prosperó a Abraham, que Dios le dio un hijo a una persona estéril,
Y no nada más le dio un hijo, sino que le dio una multitud de descendientes. Eso es lo que Dios hace. Tú y yo nos vamos a dar cuenta que de repente el pueblo de Dios estaba acorralado y un mar estaba delante de él. ¿Y qué es lo que sucede? Dios abre el mar para sus hijos. Y luego cuando el pueblo de Dios comienza a caminar y la cosa empezaba a ponerse fea y ellos estaban buscando una cobertura, una nube los protegía del sol, del calor. Y en la noche una columna de fuego los protegía y los guiaba. Familia, tenemos un Dios poderoso. Tenían hambre y el pueblo de Dios y Dios mandaba maná para ellos, para que comieran. Dios cumple sus promesas a su pueblo. Dios libera a su pueblo de sus enemigos. Esa es la historia que tú y yo muchas veces olvidamos. Y mira, fíjate bien, a veces conocemos la historia, pero no la vivimos. La tenemos como una historia, simplemente algo que sucedió, simplemente algo que pasó o algo que se cuenta que sucedió. Porque si somos realistas, muchas personas, yo les he preguntado, ¿tú crees realmente que Dios abrió el mar? Y a lo mejor yo ahorita le hago la pregunta y algunos van a levantar su mano y van a decir, yo creo que Dios abrió el mar. Otros van a levantar su mano y van a decir, creo que es una anécdota para explicarnos que Dios quería guiar a su pueblo y salvarlo. De todo hay, pero muchas veces vemos la Biblia como un libro de historia. Pero también vivimos el cristianismo como si fuera una historia. Cuando tú y yo debemos entender que el pasado no solamente tiene que ver con recordarte la historia de Jesucristo. El pasado no tiene nada más que ver con recordarte lo que Dios hizo a través de su palabra. El pasado tiene que ver con que tú y yo podamos recordar qué es lo que Dios ha hecho. ¿Sabes? Donde no había a lo mejor un fruto para un bebé, yo puedo ver hoy en día a mi hija caminando entre nosotros. Donde no había sanidad, yo puedo ver muchísimas personas siendo sanadas. ¿Por qué? Porque el evangelio sigue vigente. Jesús sigue haciendo aquello que decían que hacía. Jesús sigue sanando a los enfermos, sigue dándole vida a aquellos que están muertos, sigue restaurando. El evangelio no solamente es una historia, es una realidad. Y esta historia tiene que seguirse contando. Pero ya no nada más como una historia, sino como una realidad, como una verdad en la cual tú te crees que realmente Dios te salvó, que realmente Dios te rescató, que realmente Dios te sanó. Una realidad en la que crees que realmente Dios está contigo. No solamente es lo que me contaron, lo que me enseñaron o lo que escuché, es lo que creo en este momento. ¿Por qué? Porque Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Familia, tú y yo necesitamos creer que Jesús está en medio de nosotros. Familia, tú y yo necesitamos creer que las historias de la Biblia son reales y en cierto momento todas esas historias las voy a poder vivir y disfrutar yo también. Porque ese es el Dios al que yo le sirvo. Ese es el Dios al que yo estoy dispuesto a creerle todos los días de mi vida. Y tú y yo nos quedamos en esto. No solamente la Biblia se trata de historias, sino de una verdad absoluta. Y esa verdad absoluta habla de un hombre, de un Dios que mandó a su Hijo como hombre para que se entregara por todos nosotros y todos nosotros tuviéramos la oportunidad de ser salvados, de ser rescatados. Que todos los que estamos aquí tuviéramos la oportunidad de decidir si queremos o no servirlo con todo nuestro corazón. Esa historia habla de un hombre, de personas que delante de un Dios tienen la oportunidad de decidir qué es lo que quieran. Voy a hacer una pausa. Pregunta, ¿tienen frío? ¿Sí? ¿Apagamos los aires? Sí, es que yo también ya tengo frío, sentí aquí. Si podemos apagar los aires, perdónenme, yo fui el que pedí que los prendieran, discúlpenme. Abuchean al pastor otro día. Si es que no, dije, ahorita van a empezar así todos con ganas de ir al baño y no, mejor le paramos de una vez, ¿verdad? Entonces, también si se puede, por favor, que nunca enfría y ahora está. No, cuando deben de enfriar, no enfría, ¿no? Y ahora se les ocurrió. Entonces, el Dios de la Biblia
no solamente es una historia, es una verdad. Para que digan que el pastor está atento. Vean qué atento el pastor. No hay un suéter ahí, por favor. Punto número 1, el pasado. Dios está en tu pasado. Dios estuvo en tu pasado. Tal vez alguien te rompió el corazón. Tal vez tuviste situaciones que te hirieron. Tal vez hubo oraciones que no sentiste una respuesta. Tal vez alguien en nombre de Dios hirió tu vida completamente. Tal vez pasaste por un proceso en el cual orabas por tus hijos y no veías respuesta. Pero déjame decirte que todo lo que pasaste, Dios lo usa para tu bien. Y a lo mejor no lo vemos así porque estamos viviendo una situación complicada, pero Dios la usa para tu bien. Y esa es la esperanza que yo tengo. Que tengo un Dios que todo lo que vivo y todo lo que me sucede, Él lo usa para nuestro bien. Y luego viene el tiempo presente. Viene el tiempo presente, ese tiempo en el cual nos encontramos en este momento. Ya vimos lo que Dios hizo en el pasado. Ya vimos lo que Dios hizo con nosotros en el pasado, lo que hizo con nuestros antepasados, lo que hizo en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Pero viene el tiempo presente. Y hay algo que a mí me encanta recordar de algunos aspectos rápidos de lo que Jesús hizo estando en la tierra. Sanó a enfermos, trajo libertad a los cautivos, trajo esperanza a los que ya habían perdido, trajo paz en medio de las tormentas, constantemente un Dios presente. Era amigo de pecadores. Personas que no eran dignas de Él se sentaban a la mesa con Él. Y esa es la historia en pocas palabras de lo que Jesús hizo mientras estaba en la tierra. Y a mí me encanta este hecho porque hoy en día yo puedo presumir el hecho que tengo un Dios que sigue obrando de esa misma manera. Tengo un Dios que sigue trabajando de la misma manera y sigue haciendo cosas sorprendentes. Y la historia que debes contar en tu presente, porque a veces como cristianos o como creyentes contamos solamente la parte bonita, ¿verdad? Dios me liberó de mi depresión. Dios me sacó de mi ansiedad. Dios me sacó del hoyo de la muerte. Pero, ¿y qué pasó mientras estabas ahí? ¿Qué sucedió? Y esa es la historia que tú tienes que contar. Sí, caminé por el valle de la sombra y de la muerte, pero Dios estuvo conmigo. Y este verso o estas palabras tienen que ver, sí pasé por ansiedad, sí pasé por depresión, sí pasé por una depresión profunda, sí pasé por una decepción profunda, pero en medio de todo eso, Dios estuvo conmigo. Pero en medio de todo eso, Dios estuvo presente. Jesús se hizo real. Jesús se hizo presente. En medio, los cristianos no estamos exentos de pasar por esas cosas. Y ahora es importante hacer la aclaración. No porque pases depresión, no porque pases ansiedad, no porque estés en una tristeza profunda, estás en pecado. Eso se dice porque es la manera más fácil de decir que no sabes una respuesta a lo que estás viviendo. Es la manera que los pastores o los creyentes lo dicen. Es fácil. Es que estás triste. Oh, es que estás en pecado, brother. Esa es la manera fácil, pero no arregla nada. La manera real, estás triste, Dios está contigo. Y no solamente Dios, aquí estoy yo también. Sí, Dios me hizo pasar, sí es cierto, pasé por el valle de la sombra y de la muerte, pasé por depresión, pasé por tristeza, pasé por dolor, pasé por aflicción, pero Dios estuvo conmigo y no me soltó ningún momento, familia. Eso es lo que tú y yo debemos contar como la iglesia que somos. Sí, estuve en la fosa de los leones. Sí pasé por un momento donde necesitaba la protección de Dios. Sí pasé en el momento en el cual por mi fe tuve que ser criticado, tuve que ser juzgado. Sí pasé por un momento en el cual por mis convicciones fui echado a un lugar difícil. Sí me pusieron en un lugar comprometedor, me pidieron hacer cosas que no debería de hacer y no las hice y por eso hubo una consecuencia. Pero en medio de todo eso, Dios se hizo presente en mi protección. ¿Sabes? La historia tiene que contarse.
Pasé por enfermedad. Estuve enfermo, pero Dios me sanó. Pero hay otras respuestas como, sí, estoy enfermo. Estoy pasando por enfermedad. Estoy pasando por un proceso doloroso en el cual no veo una respuesta de Dios ante una sanidad urgente que necesito. Sí, en este momento estoy pasando y ahorita tengo delante los peores diagnósticos, pero mi fe sigue puesta en que Dios me va a sanar. Pero mi fe sigue puesta en el hecho de que tengo un Dios presente que tiene una palabra que dice que Él va a sanar a los enfermos. Yo lo creo. Y sabes, tal vez estoy enfermo, pero solamente estoy enfermo en mi físico. Porque en mi espíritu y en mi alma yo soy sano. Y creo bastante en que Dios lo va a seguir haciendo. Tú y yo tenemos una historia que contar. Sí, familia, pasé por debilidad. Pasé por momentos de demasiada debilidad. Me sentía débil en medio de procesos. Mi fe menguó. ¿A alguien le ha pasado que su fe ha menguado? ¿O nada más a mí? Yo creo que todos hemos pasado por procesos donde nuestra fe ha menguado. Lo que creíamos hace unas semanas estuvieron hablando de eso y yo creo fielmente que aquellas personas que se han mantenido a pesar de que la situación ha sido difícil son aquellas a las que Dios quiere seguir levantando. Y tú y yo debemos creer suficientemente fuerte que aunque venga la tormenta, que aunque vengan las olas fuertes contra nuestra vida, que aunque se levanten 1000 en contra míos, la paz de Dios va a llegar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a llegar a nuestra vida. Esa es la historia que debemos contar. Esa es la historia. Y a veces contamos una historia tan deprimente, cuando tenemos una historia digna de ser contada. No toda la historia es mala, hay historias que son buenas de contar. Y a mí me encanta mucho esta parte de la historia porque siempre me he considerado dentro de esta parte. Y no era digno de sentarme en su mesa, pero Él me recibió. No era digno de sentarme en su mesa en el presente, porque tal vez mi vida no refleja lo que Él quisiera de mí. Porque tal vez quien soy yo no refleja lo que realmente debería de ser. Porque tal vez no estoy haciendo lo que es la voluntad de Dios. Porque tal vez para otras personas no soy la persona adecuada. Tal vez para otros no soy quien debería de ser. Tal vez mi cristianismo no es como debería de ser y no me siento digno de sentarme en la mesa. Tal vez no oro lo suficiente. Tal vez no ayuno lo suficiente. Tal vez no diezmo lo suficiente, tal vez no ofrendo lo suficiente, tal vez no levanto mis manos como otros, tal vez no brinco como otros. Pero Él me hace digno de sentarme en su mesa. Y tú y yo tenemos que entender que tú eres digno de sentarte en la mesa de Dios siempre, sin importar tu condición, sin importar tu pasado, sin importar tu presente, sin importar por lo que estés viviendo. Siempre puedes venir a la mesa de Dios a sentarte y disfrutar de su presencia. Siempre. No hay nada que pueda alejarnos del amor de Dios. No hay nada que nos pueda separar de su presencia. Yo me puedo ir a lo más alto y su presencia va a estar. Su amor va a estar presente. A donde quiera que yo vaya, ahí Él va a estar. Esa es la historia que yo debo contar. Yo jamás voy a olvidar el día que llegan conmigo y me dicen: Giovanni, tú eres el pastor de jóvenes. Tú eres el que más deberías estar brincando. Tú eres el que más deberías estar aplaudiendo. Tú eres el que más deberías poner el ejemplo en la alabanza y dar vueltas como loco. Espérate. Familia, les voy a reconocer algo que mi esposa lo sabe. Yo tengo una situación que o te canto, te brinco o te bailo. Una de las tres. No puedo con las tres. O sea, mire, se las voy a poner más sencilla. Si estoy hablando con él y alguien llega a decírmelo, lo que me dijo esa persona, si yo no volteé a verla, no lo escuché jamás. Y eso es una verdad. Y si les he aplicado el visto, les pido perdón. No soy yo, es el cochino que está dentro de mi cabeza, que no me deja concentrarme. Pero se los digo, no puedo. Y yo llegué
triste a mi casa porque no me sentía el pastor de jóvenes suficiente, porque no podía brincar, cantar y cerrar los ojos al mismo tiempo. Familia, yo no me sé ninguna canción completa, ninguna, la que me pongas enfrente, ninguna. Me sé lo más sonado y escuchado, pero no me sé todo. ¿Qué es lo que ha pasado? Me he sentido juzgado un montón de veces, pero recuerdo una voz que me dice: yo te llamé así como eres. No es un justificante, se los digo en serio, pero soy aceptado así. Todos los que son bien dispersos de mente en este momento están siendo sanos. Bendito sea el Señor. No soy el único que es así, lo bueno. Gracias, Dios. Pero tú y yo debemos saber que así como somos, somos aceptados. Y somos dignos de sentarnos en la mesa con Jesús. Así como eres, distraído. Así como eres, gritón. Así como eres, seriecito. Así como eres, tal vez que eres un poco tímido. Así eres digno de sentarte en la mesa de Dios. Tal vez dices: Gio, pastor, pero en mi presente hay pecado. Pero en mi presente hay cosas que no le agradan a Dios. Pero en mi presente y en tu futuro también. Pero tú tienes que saber que eres digno de sentarte en la mesa de Dios. Tienes que saber que eres digno de venir a Dios y poder servirle y poder amarlo. Eres digno de hacerlo. No porque lo diga una persona, sino porque es la dignidad que Dios dio a cada uno de los que estamos aquí. Y la palabra es tan clara cuando dice: el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y tal vez la iglesia en algún momento te echó fuera. Tal vez la iglesia en algún momento te puso un limitante para que pudieras servir a Dios por ciertas situaciones. Tal vez la iglesia te banqueó, te sentó. Y eso te lastimó y te hirió. Déjame decirte que aún en medio de eso eres digno de sentarte a la mesa de Dios. Somos dignos. Y esa es la historia que tú y yo debemos contar. Porque es lo que Dios sigue haciendo el día de hoy. Es lo que Dios sigue haciendo hasta el día de hoy. Yo no sé si tú has visto, pero yo he encontrado en la Biblia tantos versículos que hablan de que Dios está listo para hacer algo con tu vida. A mí me encanta el hecho de que tal vez estoy pasando por un momento complicado, pero yo sé cómo va a contar, yo sé cómo va a terminar esa historia. Sabes, yo tal vez estoy en este momento pasando por una enfermedad, pero yo sé cómo va a terminar esa historia. Tal vez en este momento yo estoy pasando por depresión, por ansiedad, pero yo sé cómo va a terminar esa historia. Tal vez en este momento estás pasando por una situación económica difícil, pero bendito Dios, yo sé cómo va a terminar esa historia. Y la manera en que esa historia va a terminar es que tienes un Dios fiel, tienes un Dios justo, tienes un Dios que cumple sus promesas, tienes un Dios que está atento a sus hijos. Esa es la manera en que va a terminar la historia. Y sabes, tal vez no lo estás viendo en este momento, pero lo vas a ver. Y hablamos del pasado, y hablamos del presente, pero ¿qué hay del futuro donde yo no sé qué es lo que me va a pasar? Cuando empezamos Misión Vida, una frase que fue la que más retumbó en nuestra cabeza y era: el futuro ya no es tan incierto. Y no porque haya aparecido Misión Vida, sino porque sabemos a quién servimos. Y yo quiero leerte algunos versos. Luisca, si me puedes ayudar. Yo quiero leerte algunos versos. Porque si Dios ya lo hizo una vez, lo va a hacer otra vez. Porque si Dios ya lo hizo una vez, lo va a hacer para siempre. Y yo quiero que tú y yo, familia, leamos unos versos de lo que Dios quiere hacer en tu futuro. De lo que Dios va a hacer en tu futuro. Fíjate bien lo que dice Jeremías 29:11, este verso tan famoso. Y dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Dios sabe lo que pasaste, Dios sabe lo que viviste, pero Él tiene planes para ti y tiene un futuro lleno de esperanza para tu vida. Fíjate bien, y seguimos leyendo, y dice el Salmo 32:8. El Señor dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Dios va a guiar tu camino. Dios va a guiar y vas a encontrar consejo en su palabra.
Y no solamente eso, sino que vas a tener un Dios que va a estar atento, velando cada movimiento que hagas para poderte guiar por el camino correcto. Ese es el Dios que tenemos para nuestro futuro. Y seguimos leyendo en la palabra de Dios y dice Romanos 8:32: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo que necesitamos? Si no escatimó en su propio Hijo, si no escatimó en darnos lo mejor que Él tenía, ¿no estará listo para darnos lo mejor para nuestro futuro también? Ahora, ¿qué es lo mejor que Él nos puede dar a nosotros? Es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Porque mira, si tú y yo leemos la Biblia y nos metemos en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Dios está más interesado en que tú tengas una relación con Él, que Dios está más interesado en que tú te encuentres con Él, a que te prospere, a que te sane o a que te salve. Él está más interesado en que lo conozcas a Él, a cualquier otra cosa. Dios tiene la respuesta. A lo mejor los jóvenes dicen: estaría increíble que Dios nos diga con quién nos tenemos que casar. Y Dios lo podría hacer en su palabra, pero está más interesado en enseñarte a tomar buenas decisiones y a estar contigo que en con quién te vas a casar. Qué increíble que Dios me dijera en dónde invertir mi dinero. Fuera genial no andar batallando en dónde llevar mi dinero. Estaría increíble que Dios abra las puertas y estuviera el trabajo que necesito. Pero Dios no está más interesado en su palabra, que tú lo conozcas, a cualquier otra cosa. Que tú puedas encontrarte con Él y que sepas que es un Dios que está listo para ti. Él está interesado en tu vida. Mateo 6:31 al 33 dice: así que no se preocupen por todo esto diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial, que ya conoce todas sus necesidades, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Esa es la esperanza que yo tengo para mi futuro. Esa es la esperanza que yo tengo para mi futuro. Y este último verso lo dejé para el final, porque Dios es tan bueno. Fíjate lo que dice Isaías 43, del 2 al 3. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo soy tu Dios, tu Salvador. Y esa es la esperanza que tenemos para nuestro futuro. Y esa es la esperanza que tenemos. ¿Por qué? Porque si Dios prosperó a Abraham, que es el hombre que es la historia en la Biblia, también te va a prosperar a ti. Porque si Dios sanó a la mujer del flujo de sangre, te va a sanar a ti. Porque si Dios le dio vida a Lázaro en medio de la muerte, te va a dar vida en medio de tu proceso. Entiéndelo, tienes un Dios vivo. Tienes un Dios que es el mismo de ayer, que es el mismo hoy y que será el mismo para siempre. No importa nada en absoluto. Solamente el hecho de que entiendas que tienes un Dios fiel que te ama, solamente el hecho de que puedas comprender que el Dios al que tú sirves, que el Dios al que tú le crees, que el Dios al que tú tienes está listo para tus necesidades. Está listo para abrazarte, está listo para levantarte, está listo para restaurarte. No solamente es una historia de algo que sucedió en el pasado, es una verdad que sigue sucediendo en el presente y es una realidad que en mi futuro Él va a estar y va a seguir sucediendo lo mismo, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Familia, ese es nuestro Dios.
Ese es nuestro Dios. Padre, y en esta hora estamos aquí porque tú has sido bueno. Padre, y por la autoridad que tú has puesto en este lugar, en el nombre de Jesús, toda enfermedad se va, es reprendida y llega una sanidad sobrenatural. Padre, también en este lugar, Señor, por la autoridad que tú has puesto en tu palabra. Tu palabra dice que llevemos todas nuestras ansiedades a ti. Yo te pido que toda ansiedad se vaya deshaciendo poco a poco, Señor, o inmediatamente, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, toda tristeza profunda que se encuentra en nuestros corazones, todo dolor profundo que se encuentra en nuestra vida, ahora en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que lo sanes y lo restaures. Demuestra que aunque hay historias que han sido difíciles, porque hay pasados que han sido llenos de lágrimas, pero también habrá un presente lleno de ti, que nos traerá esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que agarrará, Señor, y cambiará nuestra tristeza en baile, que todo aquello que nos sucedió lo va a usar para algo glorioso, porque ese es el Dios al que servimos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, haz la obra, porque ya lo hiciste una vez y lo seguirás haciendo para siempre. Eso es en lo que nosotros creemos, en el Dios que tenemos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabes? Hay algo que Dios pone en mi corazón en este momento. Y siento que hay personas que quieren volver a los brazos de su Padre. Si tú eres una de ellas, simplemente no te voy a pedir que levantes la mano, ni que te pongas de pie o que vengas al frente. Simplemente quiero que me dejes hacer una oración por ti, ¿está bien? Hay personas que siento que en este momento que quieren aceptar a Dios en su vida o en su corazón. Yo quiero que también hagas esta oración con nosotros. Si tú eres esa persona, déjame orar por ti en este momento, ¿sale? Siento que hay personas que han perdido la esperanza totalmente. Personas que su corazón está tan dolido que han perdido la esperanza totalmente. Déjame orar por ti. ¿Sale? La historia tal vez fue mala, pero hay historias que tienen que contarse. Y Dios sabe contar buenas historias. Padre, en esta hora, yo te pido que aquellas personas que quieren restaurarse y quieren levantarse, seas tú quien los levante. Si hay personas aquí, Señor, que quieren aceptarte en su vida como su Dios y su Salvador, yo te pido que entres a sus corazones. Ay, gracias, Señor, porque eres tú quien da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias por tu sanidad. Espíritu Santo, eres bienvenido a nuestros corazones. Trae paz, trae restauración. Que tu gracia en este momento sea un océano que inunde a todos los que estamos aquí y que podamos experimentar cómo tus brazos están abiertos de par en par para nosotros. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios esta tarde?